Bueno, y dentro de estos diálogos de Tiempo de Canarias, hoy lo vamos a tener con el secretario general de Zonas Abiertas en Canarias, Abbas Mujir, a quien saludamos. Señor Mujir, bienvenido a este encuentro con Tiempo de Canarias. Hola. Bueno, vamos a empezar quizás. Mucho se ha especulado, Abbas, con el sector comercial, esta pandemia, el tiempo de confinamiento. ¿Realmente cómo está el sector en este momento, el sector comercial y de zonas abiertas? Bueno, realmente el sector comercial ha pasado una etapa muy dura. Hay que tener en cuenta que se ha estado 2 meses prácticamente cerrado, sin ningún tipo de ayuda, y haciendo frente a una serie de gastos fijos, como era, pues en muchos casos, el alquiler del local, agua, luz, teléfono, inclusive por el seguro autónomo en la mayoría de los casos. Y ante esta situación, pues hemos afrontado este reinicio de la actividad con cautela, pero también con optimismo. Con cautela porque no sabemos cómo va a evolucionar la situación en estos próximos meses, pero con cierto optimismo porque, bueno, evidentemente, volver a levantar la persiana si no hay un poco de ánimo por parte de los empresarios, pues va a ser difícil esa vuelta. ¿Y cómo Nosotros está ese esperamos, ánimo? ¿Cómo está ese ánimo? pues realmente después de la primera semana en que se empezó la actividad, digamos, no el de cita previa, sino ya en esta primera fase donde el comercio pudo abrir con las medidas necesarias en cuanto al aspecto sanitario, en cuanto a la limitación del aforo, se abrió con ganas. El primer lunes, el primer día 11, el lunes se abrió con bastante ganas por parte de los comercios que ese día pudieron ejercer esa actividad, pero con sorpresa también porque a continuación vino todo ese debate que hubo sobre las rebajas. El lunes nos encontramos con que se prohibían las rebajas por el problema de las aglomeraciones, el martes se planteó que sí se podía hacer, el miércoles que no, el jueves que sí, y eso generó en muchos comercios que iban a realizar esa apertura, digamos, se retrayeron un poco y esperaron a que hubiera una claridad en cuanto a esa normativa. Pero realmente la primera semana ha sido en cierta medida positiva para algunos sectores. Hablo ya del sector de la perfumería, de estética o el propio sector de deporte, donde se ha visto una mayor afluencia de público que en otros comercios, ¿no? Siempre hay que aclarar mucho que el comercio en las zonas turísticas prácticamente está cerrado al 100%. Y eso sí que es un problema añadido para poder decir que estamos desarrollando una actividad al 100% por parte del comercio. Ujú. Pero si obviamos esa parte del comercio en las zonas turísticas, podemos decir que a fecha de hoy prácticamente el 90% del comercio está realizando una actividad al cara al público. Ujú. Y eso, por ejemplo, va a conllevar de alguna manera, señor Mujir, el que haya un repunte, porque he hablado con otros sectores económicos que me han dicho que lo que se pierda en este tiempo de pandemia, con los comercios cerrados y demás, va a ser muy difícil que recuperemos a esos empresarios. ¿Ustedes eso cómo lo ven? Bueno, eso, en ese sentido hay una realidad clara, que muchos de esos empresarios ya no van a volver a levantar a la persiana ni a realizar una actividad. De hecho, estamos viendo muchos pequeños comercios que ya prácticamente durante esta etapa del estado de alarma ya han cerrado el local, ya me han recogido todo y bueno, han cerrado y no van a volver a abrir. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el modelo de comercio que tenemos aquí en Canarias. En la mayoría de los casos, quitando las zonas de área metropolitana, en lo que es en el extrarradio de las grandes capitales y en muchos pueblos, el comercio es de dimensiones reducidas, en muchos casos 50, 60 metros o 70 metros. Si estamos limitando el aforo ahora mismo a un 30%, pues prácticamente la mayoría de esos establecimientos solamente van a poder atender a una persona. Y por otro lado, las exigencias que hay en cuanto a, digamos, que en el caso del sector textil o de moda, la necesidad de poner en cuarentena aquellas prendas que el cliente se pruebe y no se lleve, ¿no? Eso teniendo en cuenta que el estocaje de estos comercios es reducido
pues evidentemente eso va a generar problemas y muchos han decidido ya no volver a abrir. Ujú. Pero en este caso, por ejemplo, ¿les conviene el que siga, por ejemplo, las grandes superficies cerradas, que ahí no haya de momento una posibilidad de apertura? Bueno, realmente nosotros esperábamos que esa primera semana, estas 2 semanas que realmente se ha reducido, hay que tener en cuenta que en un primer momento, en la fase uno, lo que se permitiera la apertura hasta 400 metros cuadrados. Ujú, En esa primera fase, que empezó el día 11, la esperanza era que con la posibilidad de hacer descuentos rebajas, se aprovechara el que las grandes superficies estuvieran cerradas. ¿Qué ha ocurrido? Que ante esa incertidumbre en cuanto a la normativa, eso no se pudo aprovechar. Y lo que no hemos encontrado esta semana ya del 18 es que, aparte de que ya se permitía esas rebajas, nos hemos encontrado también que se permitía la apertura de esas grandes superficies siempre que limitaran el espacio a 400 metros cuadrados, lo acotara. Por lo tanto, podemos decir que ya hoy mismo, esta semana, nos estamos encontrando con muchos comercios de dimensiones grandes que están abiertos al público acotando el espacio a 400 metros. ujú. Pero, por ejemplo, ¿sabe usted el porcentaje de comercio que estén adscritos a zonas comerciales abiertas y que usted pueda manejar porcentaje, han decidido no abrir a la vista de, bueno, las circunstancias en las que estamos, que no sabía si tenían que incorporar a todos los trabajadores que tenían en ERTE? Bueno, aquí hay que aclarar, porque estamos hablando de zonas comerciales abiertas. Si eliminamos, si quitamos la parte de zonas turísticas, los datos del gobierno hablan de 7.000 comercios en zonas comerciales abiertas existentes. Pues de esos 7.000, si eliminamos lo que son, evidentemente, las zonas turísticas, pues podemos estar hablando de un 50%, 60% de apertura. Prácticamente todo el comercio que está en una zona comercial abierta, exceptuando esas turísticas, están abiertos prácticamente al 100%. ¿Le molesta cuando hablan de alargar los ERTES turísticos y no hablan de lo comercial? Porque, no sé, la mayoría de los comercios que usted representa también viven del turismo, ¿no? Bueno, de hecho, ese planteamiento nos hemos quejado a la Consejería de Turismo a través de la Dirección General de Comercio y le hemos planteado que cuando se está hablando de ampliar los ERTE hasta diciembre en el sector turístico, se tenga en cuenta la oferta complementaria que acompaña a esa actividad turística y en este caso en concreto, pues tanto la actividad de comercio como la de restauración. Y no solamente en las zonas turísticas, hay que tener en cuenta, si hablamos de Santa Cruz o de Las Palmas, que si no se puede considerar una zona turística por el número de camas que tienen, en el caso de Santa Cruz en concreto, es verdad que muchos establecimientos que están ubicados en Santa Cruz, su actividad principal es cara a los cruceros, al turismo de cruceros. De hecho, muchos de ellos no han abierto en estos momentos porque no hay un turismo de cruceros al que atender. En ese sentido, estamos reclamando a través de la Dirección General de Comercio y a través de la COE que se amplíen también al sector comercial. Ya, pero por ejemplo, en este momento, no sé, los que han abierto han acogido a todos los trabajadores que tenían antes, han empezado a hacer ahí algún tipo de criba. No, por ahora la mayoría está trabajando con un horario reducido en muchos casos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no han sacado a todo el personal del ERTE. Lo han sacado algunos o a tiempo parcial, sobre todo para ver cómo evoluciona la situación en estas próximas semanas. Hay que tener en cuenta que a pesar de que hemos dicho de que la semana ha comenzado bien, con una cierta actividad comercial, también es verdad que tenemos que ver cómo evoluciona a lo largo del mes de junio, cuando se acaben los ERTE, sobre todo para la mayoría de estas personas, y vamos a ver cómo se afronta también el verano, si se permite la llegada de turismo, cuándo empieza a llegar ese turismo, y sobre todo porque evidentemente no solamente vivimos del turismo, sino también de los trabajadores que están trabajando en esos hoteles y en ese sector turístico. Claro, esa era la pregunta que le iba a hacer a continuación, porque lo que sí es cierto, Abas, es que cuando todo esto termine, todos vamos a tener menos dinero y de alguna manera dicen que el Producto Interior Bruto va a caer pues, en el entorno del 15 o el 20%. Eso va a ser terrible, ¿no? Porque no tenemos nada ningún precedente que hable de ese tipo de cosas. ¿Cómo lo van a afrontar? Porque todo se basa en las rebajas, Abas. No, no, evidentemente no todo se basa en las rebajas.
El debate ha estado en las rebajas, pero desde luego que no es solamente eso. Nosotros hicimos unas previsiones, igual que a nivel nacional, a través de la Confederación Española de Comercio. Nosotros calculábamos que, lo mismo, que aproximadamente un 20% del comercio amor no volvería a abrir, ¿no? Pero viendo cómo va evolucionando y cómo se va alargando este estado de alarma, nos tememos mucho de que pueda alargarse y puede irse más allá de un 20%, con las consecuencias que puede traer también para el empleo, ¿no? En este sector. Hay que tener en cuenta que la actividad comercial en todos sus formatos, tanto de minorista como el mayorista, como el de venta de automóviles, da empleo en Canarias entre trabajadores y autónomos a 200 aproximadamente a unas 150.000 personas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la posibilidad de que un 20% de esos comercios no vuelva a abrir, estamos hablando de un porcentaje importante de empleo que se puede perder. Ujú. En las zonas comerciales abiertas, supongo que en las áreas metropolitanas son las más importantes, aunque también están las zonas turísticas, ¿no? En el sur de Gran Canaria, en el sur de Tenerife. Pero vamos a las áreas metropolitanas primero. ¿Cómo se han portado los ayuntamientos que la conforman? ¿Las Palmas Telde o Santa Cruz Laguna? Bueno, aquí quizá por suerte con respecto a lo que es Gran Canaria, aquí sí por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, con cierto retraso, pero se ha sacado una ayuda directa al comercio, bueno, a lo que son las pymes en general en Santa Cruz. Digo con cierto retraso porque ha salido publicada la semana pasada y tendrán un periodo de tiempo de entre 2 y 6 meses para conceder o no esa ayuda directa que veníamos reclamando desde un primer momento y que así se lo hicimos llegar a todos los ayuntamientos. En La Laguna va en la misma línea y en cuanto al ayuntamiento de Las Palmas, no tenemos muy claro si se ha dado esa ayuda, lo que sí, sí lo que tenemos conocimiento por nuestros compañeros de Las Palmas es que lo que están poniendo es muchas pegas a lo que es la actividad de terrazas, ¿no? No se ha concedido esa, digamos, licencia para terrazas, porque lo que tenemos que tener en cuenta también es que el comercio va muy ligado ahora mismo a la restauración y al ocio, ¿no? Evidentemente, si una persona, si una familia no puede salir a disfrutar de ese ocio, de esas terrazas, pues flaco favor se le está haciendo al resto de las pymes porque evidentemente lo más probable es que no salga ni a realizar ninguna compra. Y más teniendo en cuenta que en muchos casos, por el límite del aforo de los comercios, van a tener que hacer una espera por fuera del establecimiento. Entonces, si no se le da una actividad complementaria, estamos viendo que están reduciendo, digamos, la posibilidad de un mayor consumo en esos comercios. Ujú. Y los sures de las islas que habitualmente pues son lo que entendemos siempre por municipios ricos, ¿no? En cuanto a recursos económicos y tal, ¿cómo se han comportado con el sector comercial? En la misma línea, todos han intentado sacar algún tipo de ayuda directa al comercio, pero en función de la cantidad, porque muchos han ido a ayuda de 200, 300 euros, 500 euros como máximo, ¿no? En algunos casos con una facilidad a través de una declaración responsable y en otros casos presentando unas, digamos, justificaciones, una serie de gastos. En líneas generales podemos decir que con cierto retraso la mayoría de los ayuntamientos, digamos, que han cumplido con respecto a su, digamos, empresa en su municipio. Pero digo, con cierto retraso porque se ha tardado en muchos casos más de un mes en sacar esas ayudas. Y de todo ese dinero que en un momento dado dijo el gobierno central que ponía a disposición, esos créditos ICO, por ejemplo, en el sector comercial han llegado a coger esos créditos que no tienen interés o lo tienen muy bajo, aunque me han contado otros sectores que lo principal es el papeleo que han de presentar, los balances. Sí, bueno, el problema ha estado en el papeleo y después en muchos casos, muchas de estas pequeñas empresas, muchos de estos comercios, venían con una cierta, digamos, con créditos previos, ¿no? En muchos casos, incluso con deuda con las administraciones. Por lo tanto, el acceso al mismo no ha sido, digamos, tan fácil como en otros sectores, ¿no? O en otro tipo de empresas. Nosotros podemos estar barajando que alrededor de un 50% de comercio han tenido la posibilidad de acceder a ese tipo de ayuda, ¿no? Pero Ujú. digamos que han tenido más dificultad que cualquier otro sector, que cualquier otro tipo de empresa.
¿Qué es lo que ustedes han notado que más se ha echado en falta durante este tiempo en el que la incertidumbre sigue imperando, que no es que se haya acabado con esa incertidumbre? Pues un apoyo más directo a un sector tan importante como es el comercio. Hemos visto que por parte del ayuntamiento, como he comentado anteriormente, ha habido con cierto retraso alguna ayuda. Por parte del Cabildo, hemos visto que hoy mismo se ha publicado también una línea de ayuda al comercio en la isla de Tenerife por importe de 1.000 euros, ¿no? Por empresa. En La Palma también hemos visto que el Cabildo ha sacado una línea de apoyo. A nivel regional, hasta ahora mismo no hemos visto que por parte del gobierno y del área de comercio haya salido ningún tipo de ayuda al comercio. ¿Qué es lo que hemos demandado? Algún tipo de subvención, sobre todo para adaptar esos establecimientos a la nueva normativa. Hay que tener en cuenta que hemos estado 2 meses cerrados, sin ningún tipo de ingresos, y a la hora de abrir hemos tenido que hacer una inversión adicional para poder acondicionar esos establecimientos a la nueva normativa. Por lo tanto, hemos hecho en falta ese tipo de ayuda. Han sacado una campaña de apoyo al comercio local, pero desde luego con esto solo no consideramos que no era suficiente. Línea de ayuda para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que hemos demandado, y otra línea de ayuda también para adaptar ya esos establecimientos, digamos, a la nueva tendencia que hemos estado viendo en estos últimos meses, que es el comercio electrónico, que no va a suplir, y eso sí queremos dejarlo claro, no va a suplir nunca al comercio físico, pero sí que va a ser un complemento a esa actividad y a ese, digamos, posible ingreso adicional por parte de estos establecimientos. Ujú. ¿Y ahora qué, Abas? Porque ahora se dice que, por ejemplo, el turismo no va a venir aquí hasta octubre, digamos, en la proporción que antes venía, ¿no? Que va a ser más turismo interior. ¿Con eso se puede vivir? Pues esa digamos que es la gran incógnita que nos espera. Y no solamente por la posible o no llegada de turismo hasta octubre, sino porque desde luego hay toda una serie de eventos que durante estos 2 meses se han perdido y que eran, digamos, una parte importante en el comercio de venta. Se perdió el Día del Padre, se ha perdido la campaña de Semana Santa, se ha perdido la campaña del Día de la Madre, todas las fiestas de mayo, en donde se celebran la mayoría de las comuniones, se ha ido perdiendo, el tema de las romerías. Digamos que todos los eventos donde se congregaba un número importante de personas, ahora mismo tampoco lo vamos a tener. Y si no tenemos ese digamos, arrastre de posible consumo, desde luego no solamente va a ser un problema la no llegada de turismo, sino también un problema la no posibilidad de celebrar todo ese tipo de eventos. Por lo tanto, el futuro lo vemos con bastante preocupación, con incertidumbre, pero evidentemente esperamos que no se alargue tanto el periodo este de la no posibilidad de celebrar eventos donde se congregue un número importante de personas. Eh, Todos los Ven a Santa Cruz, los plenilunios y todas esas actividades que se desarrollaban en los distintos municipios ahora mismo están todas paralizadas. Ujú. Y por lo tanto, a su juicio, ¿qué cree usted que se puede hacer? ¿Qué debería estar haciendo la administración si quiere reactivar todo este comercio? Eh, Eso es bastante complicado. Aquí lo importante es facilitar la llegada, o sea, vender, como se ha estado diciendo, vender Canarias como destino seguro, facilitar la llegada de esos turismos, mantener el control sanitario, sobre todo, ¿no? Las medidas sanitarias y desde luego facilitar que las empresas amplíen el ERTE. Somos zonas turísticas, queramos o no, toda Canarias, no solamente determinadas zonas, por lo tanto facilitar la ampliación del ERTE hasta diciembre y de esa manera evitamos que se incremente el paro en una mayor proporción y sobre todo porque esas personas van a poder tener algún ingreso durante este periodo. Por lo tanto, eso es lo que demandamos. Claro, pero ahí hay alguna contradicción, Ava. Es decir, si queremos seguir siendo, dicen que no hemos tenido tantos contagios porque nos cerramos, ¿no? Entonces, si ahora abrimos la mano, hay mucha gente con temores a que esto vuelva a ser con aviones llenos, volvamos a tener aquí a gente de fuera que no sabemos en qué condiciones viene. Todo eso casi es una gran contradicción. No, pero siempre cuando se tomen las medidas adecuadas,
y con bastante control, creemos que se puede, digamos que no es una contradicción. Evidentemente siempre va a estar el riesgo. La otra opción es estar cerrado a cal y canto, y eso está trayendo, desde luego que la salud es importante y es lo primero, pero desde luego eso puede traer que las consecuencias económicas y sobre todo las consecuencias de cara al paro sea todavía mucho mayor. Y esa caída del PIB de que estamos hablando, que podría ser el 15 o 20%, se podría ir todavía mucho más arriba. Desde luego que es una cierta incertidumbre y evidentemente que hasta que no tengamos una vacuna, la mayoría de la población no va a salir con tranquilidad. Pero si se toman las medidas oportunas, creemos que se puede estar abriendo la mano, como ya están ocurriendo en otros países, a que empiece a llegar algo de turismo. Ujú. Por ejemplo, el gobierno de Canarias, ¿cómo se ha comportado con todo este sector? Porque cuando hablamos de comercio, da la sensación, Abbas, de que siempre tenemos en mente la tienda, ¿no? Y el mostrador, pero también está la restauración, están otra serie de modalidades de realizar este comercio sin que siempre sea la tienda. ¿Cómo se ha portado el gobierno con su departamento en general? Con los dos sectores más importantes que están en las zonas comerciales abiertas, como la restauración y el comercio, vuelvo a insistir, por parte del gobierno regional no ha habido ninguna línea de apoyo ni de ayuda. Ujú. Así de claro. Es contundente y claro en ese aspecto, ¿no? ¿Y el gobierno central? Menos todavía. Aquí quitando la línea de ayuda de la prestación por cese de actividad cara a los autónomos, donde el gobierno regional aportó el 30% restante, no ha habido ningún tipo de ayuda a estos dos sectores, siendo de los sectores más importantes a nivel nacional. Y más todavía en Canarias. Yo le hablaba de 150.000 personas que da el empleo del sector comercial, pero a eso unimos los 60.000 que da el sector de la restauración. Hemos estado hablando de 210.000 personas aproximadamente que genera el sector del comercio y la restauración. Por lo tanto, un sector muy importante y ahora mismo, y vuelvo a insistir, por parte del gobierno regional, no ha habido ningún tipo de ayuda directa a estos dos sectores. Fíjese que se está planificando, y con esto acabo, Ava, se está planificando una nueva promoción del archipiélago a nivel turístico, ¿no? ¿Están contando con ustedes? Con nosotros no. Y el área es Consejería de Turismo, Industria y Comercio. O sea, ahora mismo es el momento oportuno de que hemos demandado durante tantos años de que el turismo estuviera ligado al comercio y a la restauración, pues desde luego que no hemos visto ninguna, digamos, línea de apoyo ni de contacto poco más allá de la que he tenido de la que hemos tenido con el director general de comercio para hablar de si había o no ayudas al sector y qué tipo de ayuda iban a realizar. Y como he comentado, han sacado una campaña de apoyo al comercio local en los medios de comunicación por ahora y poco más. Ujú. Desde luego es una situación de incertidumbre total. ¿Usted confía en que esto se pueda remontar de todas maneras? Nosotros confiamos que para Navidades esté funcionando por lo menos en lo que es el comercio al 75%. Tenemos confianza, a pesar de que se está hablando de que puede haber otro brote en octubre, pero creemos que si todos aportamos algo de nosotros mismos, como es mantener la distancia y llevar a cabo todas aquellas medidas que nos dan desde el Ministerio de Sanidad y por parte de la autoridad sanitaria, creemos que para Navidades podemos no estar al 100%, pero sí al 75%. Porque desde luego que si llegamos a Navidad y no hay una solución, mmm, esto va a ser mucho peor, ¿no? Mucho peor de lo que estamos viendo ahora mismo. Por lo Ujú. tanto, confianza tenemos que tenerla y un cierto optimismo también. Bien. Pues le agradezco mucho la presencia aquí en Tiempo de Canarias, Ava. Gracias por haber estado. Nada, muchas gracias